En el día de hoy nosotros vamos a comenzar con lo que es el transporte de CO2. El CO2 se va a transportar en la sangre de varias formas. Teóricamente pudiera transportarse de 5 maneras distintas. Lo que llamamos CO2 disuelto, como el oxígeno cuando está disuelto, hablamos del CO2 que esté en forma libre. Y hay CO2 libre no solo en el plasma, sino estoy aquí las células endoteliales, porque aquí hay plasma, hay CO2 que esté por acá disuelto en el plasma, sino también CO2 disuelto en el interior del glóbulo rojo. No el pegado a la hemoglobina. Eso sigue la misma ley de Henry de la disolución de un gas en un líquido, que es directamente proporcional a la presión parcial que ofrezca ese gas y al coeficiente de solubilidad, en ese caso el CO2 en el agua, plasmática. Bueno, eso después lo veremos. El otro componente donde puede viajar teóricamente puede viajar el CO2 es como ácido carbónico, pero tendríamos que dibujar este tipo de reacción con esto. Más agua que formar acá ácido carbónico. Bueno, la constante de equilibrio de esto, es 0,0025, si no estamos mal, es 0,025. ¿Qué indica esto? Que como cualquier constante de equilibrio, en este caso, la constante de equilibrio equivaldría a la multiplicación de los productos, en este caso es único, por la concentración de los reactantes. Entonces, si nosotros vemos que esto es una relación de 0,0025 por cada uno de estos, esta constante nos dice que la disociación hacia allá, hacia la derecha, es muy poco factible y casi todo, por ley de probabilidades de pK, y la constante de equilibrio va a estar en forma no de ácido carbónico, sino como de CO2 y agua. O sea que habrá más o menos una relación de 1 por cada 1.0025 que haya de CO2, de ácido carbónico. Y si uno coge 1, correcto, que por cada uno de estos haya del numerador 0,025, eso da 1 en 400 más o menos. Entonces eso le dice a uno que hay 400 de estos por cada uno de estos, lo que nos lleva a nosotros a decir que es despreciable verdaderamente la cantidad. Esto es verdaderamente ínfimo lo que se puede transportar en forma de ácido carbónico. La tercera forma como se puede transportar, que es la mayoría del CO2, es esta, como bicarbonato. Y como bicarbonato, teóricamente también puede haber bicarbonato en el plasma o interior del glóbulo rojo, y eso es importante pues tenerlo en cuenta. El bicarbonato va a ser la principal forma de transporte del CO2 y va a explicar un gran porcentaje, casi un 70% del transporte de CO2. Esto es la forma de carbamato, la cuarta posibilidad. Esa posibilidad es muy poco factible porque ¿de dónde viene esto? Esto vendría más o menos de acá. El bicarbonato, si yo lo pongo teóricamente, se pudiera disociar una reacción NH más CO3 menos, pongámoslo acá, ese carbamato. El problema que hay con esto es que verdaderamente el pK de esta reacción es 10,3, te da un pH de 7,4, este medio tengo que acidificarlo. Al acidificarlo estoy liberando hidrogeniones y estoy favoreciendo la forma de bicarbonato. Prácticamente es ridículo la concentración de carbamato que va a estar presente tanto libre en el plasma como en el interior del glóbulo rojo. Entonces otra posibilidad que también es
ínfima cantidad, diminuta, y no la tienen en cuenta casi siempre los libros. La última posibilidad, obviamente, es unirle el CO2 a la hemoglobina o unirle el CO2 a las proteínas del plasma. Nosotros vamos a ver después que la cantidad de CO2 que puede pegar como carbamino, proteína, va a ser mucho más importante en el interior del glóbulo rojo que lo que pueda estar libre en el plasma, porque la capacidad buffer de las proteínas del plasma es muy baja por los escasos residuos de histeína que tienen comparados con la hemoglobina. Y además de ello, porque la concentración de proteínas en el interior del glóbulo rojo, exactamente hemoglobina, más o menos 33-35 gramos por decilitro, cuando en el plasma estará 7 gramos por decilitro, lo que nos va a explicar que el poder buffer de la hemoglobina, tanto porque tiene mayor residuos de histeína como que tiene también mayor capacidad de tener una concentración mayor dentro del glóbulo rojo que lo que tienen las proteínas dentro del plasma, pues obviamente el mejor buffer es la hemoglobina y no las proteínas del plasma. Bueno, entonces de estas teóricas posibilidades nosotros vamos a olvidar varias. Esta, y simplemente vamos a hablar algo y nos vamos a quedar concentrando en esta. Prácticamente, pero de la hemoglobina, por eso le coloco hemoglobina CO2, porque las proteínas del plasma verdaderamente no van a tener una participación importante a este nivel. Entonces, ahí en esta gráfica tenemos el transporte de CO2 a nivel tisular. Primero vamos a captar el CO2 a nivel de los tejidos. Aquí tenemos una cosa que dice tejidos. Aquí tenemos un esquema teórico de una célula endotelial, una membrana endotelial. Aquí traspasa el CO2 que viene de la mitocondria por la fosforilación oxidativa, por el ciclo de Krebs que genera CO2. Este CO2 está más en el interior de la mitocondria, se mete al interior del glóbulo rojo, pero antes de eso pasa por el plasma acá, y en este plasma puede tener 3 alternativas, como lo hemos dicho. Esto aproximadamente, no importa tanto el porcentaje, la minoría de este CO2, que aquí lo dicen como 11%, va a estar distribuido de la siguiente manera. Un 6% de este 11% va a estar como CO2 disuelto, o sea, libre, simplemente rodeado por el agua. Segunda posibilidad, que es menos del 1%, lo que dijimos, pegarlos de los aminoterminales, que es de donde pega el CO2, de las proteínas del plasma, pero acuérdense que la capacidad buffer de las proteínas del plasma es muy mala, puedo poner menos del 1%, sería un carbamino proteína y un derivado carbamino. Y tercero, y muy lento, ¿por qué muy lento? Porque el plasma no tiene anhidrasa carbónica, entonces no puede acelerar la reacción de coger CO2 y agua y convertir eso en bicarbonato, la capacidad de formar bicarbonato directamente por el plasma. No vamos a decir, no podemos confundirnos, después va a salir mucho bicarbonato y el bicarbonato va a ser muy abundante en el plasma, pero no porque se haya generado en el plasma, sino porque en el glóbulo rojo se va a generar y se va a exportar hacia afuera. Por eso aquí le ponen un 5%. El otro porcentaje grande es el 89%, que sumado al 11 nos da el 100. Aquí volvemos a lo mismo. Parte del CO2 va a estar disuelto en el plasma. Además de ello, el CO2 puede llegar a pegarse por sus residuos aminoterminales, el CO2 y formar carbamino hemoglobina, pero siempre que yo me pegue el grupo amino, acá voy a generar un hidrogenión y ese hidrogenión lo tiene que buferizar la misma hemoglobina. Y para eso es importante lo que hablamos al principio, la hemoglobina tiene muchos más residuos de histina para recibir los hidrogeniones que lo que tiene la albúmina o cualquier proteína del plasma. Estos hidrogeniones entonces son buferizados por los residuos de histina, el grupo amino, ahí se pega el CO2, sobre todo en las cadenas beta, y con eso basta para transportar lo que yo transporte de CO2 en el plasma. Y tercero es que el glóbulo rojo tiene una gran concentración de anhidrasa carbónica, una anhidrasa carbónica que
se ha revolucionado en la manera de reaccionar con el CO2 porque es muy rápida, acelera la reacción 13.000 veces y verdaderamente lo que hace es capturar y partir el agua, coger el grupo hidroxilo y pegarlo de un metal que hace parte de su enzima, de esa anhidrasa carbónica, y después en una forma clara formar bicarbonato al pegarle el CO2 a ese grupo hidroxilo. Entonces yo partiría el OH, el hidrogenio lo tira al medio del agua y después este CO2 se va a acercar al grupo hidroxilo de la enzima que la tiene capturado con un metal acá y simplemente eso va a formar HCO3 y este hidrogenio, si se buferiza, es el que me marca la reacción limitante, la velocidad de limitación de esa reacción. Si no hay quien buferice esto no se va a dar fácil. Eso revolucionó la idea de lo que antes se creía como reaccionaba la anhidrasa carbónica. Antes se decía que la anhidrasa carbónica lo que funcionaba era reaccionando agua con CO2 y formaba directamente ácido carbónico y después bicarbonato y iones hidrógeno. Eso ya está reevaluado en ese sentido y se ha tenido en cuenta entonces que la anhidrasa carbónica a nivel pulmonar y a nivel tisular trabaja de esa manera. Bueno, eso va a representar aproximadamente un 64% que va a ir en forma de bicarbonato como tal, aproximadamente un 21% va a estar como carbaminohemoglobina y disuelto en un 4%. Entonces volvemos a enfatizar lo siguiente. Las proteínas en el plasma son aproximadamente 6 a 8 gramos por decilitro, promedio de 7. La concentración más o menos de hemoglobina dentro del interior de un glóbulo rojo es más o menos 33 gramos por decilitro, 33 a 35 gramos por decilitro. O sea que esto es casi 5 veces esto de las proteínas en el plasma. Por lo tanto, la hemoglobina, por solo concentración, tiene una capacidad buffer mucho mejor que la que tendría las proteínas del plasma. Por ahora, entonces, culminamos nuestra primera parte en lo que es el transporte de CO2.